Les doy la bienvenida a un nuevo análisis médico. Hoy nos ponemos en modo detective para investigar un tema absolutamente vital, súper complejo y que, a decir verdad, suele ser bastante silencioso: la falla renal. Vamos a desarmar pieza por pieza cómo funcionan realmente nuestros riñones, por qué pueden fallar de un momento a otro o poco a poco, y cómo la ciencia médica rastrea y combate estos problemas. Preparémonos para explorar esta fascinante maquinaria interna del cuerpo humano. A ver, profundicemos en esto. Pensemos en el cuerpo como una metrópolis gigante y súper bulliciosa que depende al 100% de una planta purificadora de agua de ultra alta tecnología. Si esa planta de repente deja de funcionar, los desechos tóxicos se acumulan rapidísimo, el agua limpia desaparece y toda la ciudad entra en pánico. Bueno, eso es exactamente lo que pasa cuando nuestro sistema de plomería natural, los riñones, se apaga. Es un colapso en cascada que golpea desde el corazón hasta el cerebro. Y para no perdernos en medio de este caos médico, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, el sistema de filtración supremo. Segundo, la lesión aguda versus la crónica. Tercero, la búsqueda de las causas raíz. Cuarto, los síntomas y complicaciones. Quinto, la diálisis. Y finalmente, cómo proteger nuestros riñones. Arrancamos con la fase 1, el sistema de filtración supremo. Nuestros riñones son literalmente como una fábrica microscópica súper intrincada. Usan unas unidades llamadas nefronas, y cada una tiene un filtro diminuto llamado glomérulo. Cuando la sangre entra ahí, deja pasar el agua, los minerales y la basura, pero retiene las cosas grandes como las proteínas y los glóbulos rojos. Lo más increíble de todo esto es la velocidad. Un riñón sano filtra entre 100 y 125 mililitros de sangre por minuto. Esto es como limpiar media taza de sangre cada 60 segundos. Devuelven lo bueno al cuerpo y mandan la basura a la vejiga. Un equilibrio perfecto. Pasamos a la sección 2, lesión aguda versus crónica. Aquí es donde tenemos a los dos grandes culpables. Por un lado, la lesión renal aguda, que es como un ataque sorpresa. Pasa en horas o días. La filtración cae en picada y es súper común en cuidados intensivos. Pero tiene un lado bueno: si se detecta rápido, suele ser reversible. Por otro lado, la enfermedad renal crónica es una historia muy distinta. Es súper silenciosa, avanza lentamente durante más de 3 meses, y en este caso, el daño a la fábrica es permanente. Esas unidades de filtración se pierden para siempre. Lo que nos lleva a la fase 3, investigando las causas raíz. Ahora, lo realmente interesante aquí es usar nuestra mentalidad de detectives para ver de dónde viene el daño. El primer sospechoso es lo que llamamos causas prerrenales. Siguiendo con nuestra metáfora de la plomería, imaginen que hay una caída brutal en la presión del agua antes de que siquiera llegue a la planta. Si no hay flujo de sangre, la fábrica simplemente se apaga. Imaginen este escenario clínico súper real. Un paciente de 65 años llega a urgencias después de días de vómitos severos y una deshidratación extrema. Ha perdido tanto líquido que su presión arterial está por el suelo. Los riñones, al quedarse sin sangre, entran en esta crisis prerrenal. Esto también puede pasar por un trauma con mucha pérdida de sangre, un corazón que no bombea con fuerza o una infección masiva como la sepsis, donde la presión sanguínea básicamente desaparece. Pero bueno, ¿qué pasa si la presión del agua está perfecta? Entonces el problema tiene que estar adentro. Estas son las causas intrínsecas. Aquí estamos hablando de un defecto en la fábrica misma, un daño físico y directo a la maquinaria interna, a los filtros y a los túbulos, algo que en medicina llamamos necrosis tubular aguda. Y esto ilustra de manera brillante cómo se ve el daño interno. Imaginen a un paciente de 40 años que de repente empieza a retener líquidos, se hincha muchísimo y pierde proteínas masivamente al orinar. Eso nos grita que hay una inflamación directa en los filtros. Este daño interno puede ser por falta de oxígeno, por infecciones severas como el COVID-19, por el uso intensivo de ciertos antibióticos fuertes o incluso por algo llamado raptomiólisis, que es cuando el tejido muscular se descompone drásticamente tras un trauma y libera toxinas que destruyen el riñón. Finalmente, si la sangre llega bien y la fábrica funciona impecable por dentro, el problema tiene que estar en la salida. Estas son las causas postrenales. Básicamente, la fábrica produce el agua limpia, pero las tuberías de salida están tapadas, lo que hace que todo se devuelva peligrosamente hacia el interior del riñón.
Para anclar este concepto, pensemos en el clásico caso de un paciente de 70 años que, de un día para otro, no puede orinar y sus riñones empiezan a fallar. Casi siempre esto es un problema anatómico, como una próstata agrandada que bloquea el conducto por completo. También puede pasar por cálculos renales, coágulos de sangre o tumores. Aquí la solución es casi siempre mecánica. Hay que destapar esa tubería. Entramos a la fase 4, síntomas y complicaciones severas. Cuando los riñones fallan, se desata un caos sistémico absoluto. Es un efecto dominó aterrador. El líquido que no sale busca dónde quedarse, llenando los pulmones y dejando a la persona sin aire. Las toxinas se acumulan en la sangre, causando confusión mental, un sabor metálico espantoso y hasta convulsiones. Y quizá lo más crítico, los minerales como el potasio se salen de control, lo que puede provocar latidos cardíacos irregulares o un taro cardíaco fulminante. Veamos cómo se evalúa este riesgo clínicamente a largo plazo. Hay un sistema de clasificación muy famoso, llamado CADIGO, que sigue visualmente el nivel de peligro. Imaginen que empezamos en una zona verde, súper segura, con mucha filtración. Pero a medida que la filtración cae y empezamos a perder más proteínas en la orina, nos deslizamos hacia el amarillo, luego al naranja hasta caer en una zona roja profunda, que es el fallo renal completo. Y ojo con esto, que el peligro no se queda solo en el riñón. Los datos muestran algo súper impactante. A medida que esa tasa de filtración disminuye, especialmente cuando cae por debajo de la marca de 15, el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares se dispara por las nubes. Un riñón enfermo pone un estrés absolutamente colosal sobre el corazón. Lo que nos lleva a la sección 5, diálisis y reemplazos. Hagamos una pequeña pausa aquí, porque entre tantas métricas, zonas rojas y datos complejos, hay una frase fundamental en la medicina que no podemos olvidar. Detrás de cada número, de cada diagnóstico clínico, hay una vida humana que necesita atención individualizada, mucha empatía y dignidad, sobre todo cuando se enfrentan a tratamientos que van a cambiarles la vida. Científicamente hablando, cuando la capacidad de filtración de esa fábrica cae por debajo de los 15 mililitros por minuto, llegamos a la enfermedad renal terminal. En este punto, la máquina se ha apagado. El soporte vital artificial ya no es opcional, se convierte en la única forma de sobrevivir el día a día. Para esto, la medicina nos ofrece dos caminos principales. Primero, la diálisis, que usa filtros artificiales para limpiar la sangre. Es un salvavidas increíble, sí, pero exige sesiones larguísimas y continuas que alteran por completo la rutina. El segundo camino, y el definitivo, es el trasplante de riñón. Un trasplante exitoso no solo limpia la sangre, sino que le devuelve al cuerpo todas esas funciones metabólicas vitales, mejorando enormemente la calidad y expectativa de vida. Y cerramos con la sección 6, protegiendo los riñones. El mejor ataque es una buena defensa, y aquí tenemos nuestro plan de acción. Las dos causas principales de este problema son la diabetes y la presión alta, así que mantenerlas a raya es el paso 1. Y cuidado con este dato que a muchos se nos pasa. Usar demasiados analgésicos de venta libre como el ibuprofeno todos los días somete a los riñones a un estrés tóxico brutal. Hay que tratarse las infecciones a tiempo y, por supuesto, tomar agua para mantener esa plomería fluyendo sin problemas. Entonces, el punto crucial de todo nuestro recorrido es este. Los riñones son los héroes silenciosos de nuestro cuerpo. Mantienen un equilibrio súper delicado y limpian incansablemente nuestro organismo a menos que algo los frene de golpe. Conocer las señales, los riesgos y cómo funcionan nos da un poder inmenso para protegerlos. Así que, para terminar, les dejo esta pregunta. Revisando sus propios hábitos, desde la presión arterial hasta esa pastilla para el dolor de cabeza, ¿qué pequeña decisión pueden tomar hoy mismo para proteger su sistema de filtración supremo? Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis médico.